estamos en compañía de uno de los magistrados del Tribunal Constitucional, el señor Manuel Monteagudo. Manolo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Mario? Buenas noches. Me permito tutearlo porque, como he aclarado ya alguna vez, tenemos una muy vieja amistad y si nos esforzamos por tratarnos de usted, al menor descuido nos vamos a deslizar al tú, así que nos ahorramos ese artificio, digamos. Muy bien, nuestro invitado tuvo un voto discrepante del de la mayoría de integrantes del Tribunal Constitucional a propósito de la suspensión de la reposición de Inés Tello y Aldo Vázquez, que había sido dictada al acoger un amparo por el Poder Judicial. En estos días hemos escuchado argumentos, sobre todo a propósito de el sustento del sentido de la decisión mayoritaria, pero hoy tenemos a quien tiene la posición contraria y es de eso de lo que al principio por lo menos vamos a conversar. Tú has dicho que la mayoría del Tribunal Constitucional prefirió una discusión teórica a la protección de derechos fundamentales. ¿Puedes explicar en qué consiste esa disyuntiva en la que, según tú, se optó por lo primero? Bueno, primero habría que decir que, digamos, se ha pedido una cautelar contra una cautelar, simplificando un poco el problema, ¿no? Y entonces, para otorgar una cautelar, la ley y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional establece una serie de presupuestos, ¿no? Digamos que deben ser concurrentes, ¿no? Entonces, uno de ellos, el primero, es la verosimilitud o apariencia del derecho, ¿no? Y luego viene el peligro en la demora, y hay dos más. Me quedo en estos dos primeros, que es suficiente para la explicación de tu pregunta, y es que, digamos, se alude que la exigencia de la verosimilitud exige, permíteme empezar por ahí, que se está produciendo una invasión de competencias generando un daño irreparable, ¿no? Entonces, la tesis de la mayoría es que se está ingresando en una competencia estrictamente política, que es irrevisable judicialmente, y se está produciendo un daño, ¿no? Entonces, en mi concepto, el propio tribunal ha aceptado el control judicial a procesos políticos como este, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué casos? Bueno, el caso de Alan García, el caso de Toledo, el caso del propio Castillo. De investigaciones en las que, según los investigados, no se cumplía con el debido proceso. Exactamente, que no se cumplía con el debido proceso. Aquí hay un proceso de acusación, un proceso de inhabilitación, y los están retirando de sus funciones, argumentando que se ha incumplido el debido proceso. Hubo dos personas que no debieron participar en la votación, o que no está suficientemente tipificado, ¿no? Entonces, hay un reclamo de protección de derechos en el amparo de estas personas, donde se le da una cautelar. En mi concepto, esa decisión de haberle dado la cautelar está suficientemente motivada. Entonces, ¿dónde va el punto sobre tu pregunta? Sí. Al momento de discernir si ahora vamos a dar una cautelar, para parar esa cautelar, estamos diciendo, bueno, está diciendo la mayoría, bueno, aquí hay eventualmente una afectación de competencias del Congreso, pero no ha tenido en consideración que hay otro problema más importante. Hay alguien que está reclamando protección de derechos. ¿De dónde se deriva la conclusión más importante? Bueno, porque en realidad aquí simplemente se ha ignorado esta argumentación de protección de derechos y se ha dicho, aquí se está vulnerando una competencia. Y por lo tanto hay verosimilitud. Pero lo que ha faltado en ese análisis es, señores, se ha vulnerado una competencia cuando nosotros hemos admitido, y me incluyo en esa reflexión, que es posible el control jurisdiccional en procesos políticos cuando se afecta el debido proceso. Se dijo en la sentencia cuando se discutió el nombramiento del defensor del pueblo hace más o menos un año, donde se rechazó el planteamiento, pero se dijo, señores, los procesos políticos se pueden examinar siempre que se afecte el debido proceso, siempre que se afecten derechos fundamentales. Entonces, eso no se ha tenido en consideración.
No se ha considerado el otro aspecto importante de dos personas que están diciendo, señores, me están sacando de una función pública y me están inhabilitando por 10 años por esta serie de irregularidades. Entonces, la Corte Superior ha otorgado una cautelar, todavía sin entrar al fondo, y ha hecho un examen. Esto es posible, esto es verosímil. Ahora, nosotros como tribunal, la mayoría, digamos, está diciendo, esa decisión en realidad es verosímil, esa decisión está afectando una competencia. No ha tenido en cuenta el balance mínimo que nos está diciendo, bueno, señores, se ha dado una cautelar en un proceso de protección de derechos. Se supone que el Tribunal Constitucional está también para proteger derechos. No le ha dado la preponderancia al aspecto de protección de derechos. Es básicamente la idea, ¿no? Al dejarse sin efecto, mientras que se resuelve el asunto de fondo, la decisión de la mayoría del Congreso, ¿no hay una afectación de derechos también ahí? Bueno, lo que ocurre, lo que exige nuestra jurisprudencia y la ley es que la afectación de derechos debe ser permanente, debe ser una afectación que haga, digamos, irreparable el daño. Ese es el punto, ¿no? Y la pregunta que uno se hace es que el Congreso ha perdido su capacidad de inhabilitar a estas personas cuando termine esta acción competencial, es que no podría igualmente sancionarlos si tuviera razón el Congreso, que ha habido una invasión de competencias. Porque ese es el punto, ¿no? Una cautelar es detener el acto o resolución que uno está diciendo que es vulneratorio de un derecho, ¿no? Eso mismo ha ocurrido al otro lado, ¿no? Estos miembros de la Junta Nacional de Justicia están argumentando en favor de ellos y además en 8 meses van a dejar su cargo. Entonces digamos, hay una motivación suficiente para entender que esa cautelar puede permanecer. ¿No suscribes tú el argumento que han esgrimido otros colegas tuyos que consideran que la decisión de la mayoría del tribunal viola el artículo 1329.2 de la Constitución, que dice ninguna autoridad puede abocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones? Mira, mi entrada en realidad es diferente a esa crítica. Por eso es que voy a la pregunta. Porque yo participo de la admisión de esta demanda. O sea, yo creo que, muy bien, nos ha llegado una demanda competencial de Congreso, la admitimos, ¿no? La admitimos y vamos a evaluar si ha habido o no invasión, porque en teoría, si esa fuera una cautelar sin motivación, si fuera una cautelar, digamos, absolutamente arbitraria, que hiciera algo, digamos, irreparable al Congreso de la República, creo que sí podríamos entrar, ¿no? O sea, aún siendo... No está negada la posibilidad. No está negada la posibilidad teórica, ¿no? Lo que esgrimen quienes contraargumentan a propósito de esto es que, grosso modo, ¿no?, que existen varios casos, estoy leyendo la argumentación del abogado Dino Carlos Caro, existen varios casos en los que una autoridad sí que se aboca a casos que están en giro ante el Poder Judicial y luego menciona ejemplos de eso. Claro, claro. Lo que pasa es que, de alguna manera, mi punto de vista, digamos, se encuentra, si lo queremos ver así en términos abstractos, con esa argumentación en el sentido de que yo creo que sí hay la competencia para actuar teóricamente de esa forma, pero para ello hay que hacer un discernimiento. Y al momento de hacer el discernimiento, no comparto el discernimiento seguido por la mayoría. Es decir, aquí no se ha cumplido con 1, 2, 3. ¿no? Sí. Ahora, en la argumentación de la mayoría aparece el razonamiento vinculado a la no tipicidad o tipificación de aquello que se les atribuye en general a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, pero sobre todo con consecuencias a aquellos que fueron inhabilitados. La opinión mayoritaria del tribunal sobre ese asunto es que eso no viene a cuento, porque el hecho de que no estén tipificados no echa por tierra, digamos, la decisión del Congreso, en la medida que el tribunal ya había dicho que hay asuntos que no tienen que estar, digamos, dibujados penalmente antes de que... Claro, mira, pero ahí hay dos cositas que decir. Lamentablemente, esto a veces entra en un terreno técnico y procesal, y es lo siguiente. Acá
se está evaluando si procede detener una decisión judicial, la cautelar que le dieron a los miembros, ¿no? Y entonces, lo que tiene que hacer el tribunal es observar la motivación. Si hay una motivación razonable, digamos, sin necesidad de entrar todavía a discutir el fondo, la motivación seguida por la sala es razonable, a mí me parece que, digamos, no es carente de motivación como para detenerla, ¿no? Ahora, por otro lado, de alguna manera la mayoría ha entrado a razonar, de manera preliminar, por supuesto, y es válido hacer un análisis preliminar respecto a lo que señalas, y es decir, señores, los argumentos de la tipificación no son exigibles en estos procesos políticos. Bueno, pero para el juez, para ese juez, hay una mínima razonabilidad, ¿no? Hay una mínima razonabilidad, porque no es lo único, ¿no? Estas personas, digamos, las están inhabilitando, las están sancionando con una mayoría que no es suficiente. O sea, no es el único argumento, ¿ah? Por otro lado, estas personas van a dejar el puesto en 8 meses. Ahora, la mayoría también sostiene en esa misma argumentación que, bueno, en realidad este es un proceso político puro. Es decir, cuando una persona la destituyen del cargo y la inhabilitan, eso es un acto político. Y los actos políticos puros, como podríamos decir, el nombramiento de un ministro, sí. O sea, el nombramiento de ministro no puede ser objeto de una cautelar, de acuerdo. Pero realmente lo sucedido es un acto político puro y revisable. Eso es lo que tú objetas. No, exacto, yo creo que sí, porque justamente hay estos elementos que señalaba. Este asunto que mencionaba yo a propósito de la tipificación o no de los cargos que se les imputan a estas dos personas, es algo sobre lo que se tendrá que pronunciar, sobre cuyo fondo tendrá que pronunciarse el tribunal en su momento. Mira, en realidad el tribunal... ¿Tiene que ver con la competencial, pregunto, sí, o no tiene nada que ver? Sí, pero ojo, el análisis que tiene que hacer el tribunal es, al momento de otorgar esta cautelar, hubo razonabilidad, ya nos metemos hubo razonabilidad en el argumento de la Corte Superior. Fíjate, al Tribunal Constitucional vienen, diré, miles de casos de personas que quieren dejar sin efecto decisiones de justicia. Y en realidad lo que se tiene que verificar es si está suficientemente motivado. Y en más de una ocasión el tribunal no coincide con la motivación seguida por el Poder Judicial, sin embargo encuentra suficientemente motivado. Es decir, es un análisis, digamos, externo con un mínimo, pero no somos una instancia juzgadora, ¿no? No volvemos a juzgar el caso. Lo que yo estaba preguntando ya era el paso siguiente, ya no estamos hablando de las cautelares. Ustedes tienen un asunto que tienen que resolver, que es una competencial. Sobre la cautelar, ojo, es sobre la cautelar. Es sobre la cautelar. Es sobre la cautelar, ¿no? Eso es también lo particular de este caso. Es decir, se les presentó una cautelar y una competencial sobre la cautelar. Porque, exacto. Claro, porque la cautelar giraba sobre la posibilidad de que el Poder Judicial intervenga una decisión del Congreso, y en ese sentido hay una competencial entre uno y otro. Claro, el Congreso ha entendido que el dar esa cautelar invade sus competencias. Entonces, ¿me permites interrumpirte un momento? Claro. Está declarando el ministro de Interior y tenemos que escuchar qué es lo que está diciendo. Vamos a volver a nuestra entrevista, y para redondear esto que estábamos, acerca de lo que estábamos conversando, específicamente sobre si ustedes en el tribunal tendrán que pronunciarse o no acerca de si la tipificación o no de aquello que se les imputa a los destituidos, inhabilitados miembros de la Junta Nacional es pertinente o no. Mira, yo pienso, digamos, que nuestro pronunciamiento, aquí se ha venido a decir, señores, al dar esta cautelar se han invadido las competencias del Congreso. Entonces nosotros tenemos que examinar, entrar a fondo, luego de esta apreciación preliminar, avanzar en el análisis y decir, bueno, ¿motivó o no motivó el Poder Judicial? ¿Fue una motivación absolutamente arbitraria, carente de sentido? ¿Sí o no? Yo te decía hace un momento, a veces el tribunal discrepa de las posiciones del Poder Judicial, pero si hay una motivación razonable, razonada. Entonces, tú me preguntabas al inicio, bueno,
ha hecho una motivación desde el ángulo de protección de derechos, ¿no? Y aquí, digamos, lo que corresponde, efectivamente, es primariamente hacer ese análisis. Para eso están las acciones de tutela, ¿no? ¿En cuánto tiempo, yo sé que aquí hay una dosis de especulación, ¿en cuánto tiempo estarán ustedes pronunciándose sobre la competencial? Bueno, está corriendo un plazo de 30 días para que el Poder Judicial conteste la demanda. Pero eso digamos, no afecta el tiempo de ustedes, ¿o sí? Sí, claro, o sea, tenemos que ver que se verifique esa contestación de la demanda y luego vendrá una audiencia donde se escucharán a las dos partes en conflicto y luego se adoptará. Es decir, bajo ninguna circunstancia van a pronunciarse antes de la Suprema. Bueno, la Suprema, dependerá también el tiempo de la Suprema, ¿no? ¿Qué ocurre si la Suprema se toma su tiempo, ¿no? ¿En ese escenario podrían ustedes pronunciarse antes? Bueno, yo pensaría que si lo que ha decidido la mayoría es, digamos, suspender la cautelar hasta el pronunciamiento de la Suprema, pensaría que hay un elemento a considerar también, ¿no? ¿Cómo se resuelve dentro, si se puede saber, dentro del colegiado del Tribunal Constitucional, este asunto lo atendemos ahora y este asunto lo atendemos después, y sin que corresponda al orden de llegada, digamos? Bueno, en general hay una serie de criterios, digamos, de prioridades. Claro. Por ejemplo, por razones de edad, personas que reclaman derechos pensionarios. Pero, ¿en qué instancia se resuelve se toma esa decisión? La agenda propiamente de las sesiones de votación del Pleno la elabora el presidente, pero coordina también con los miembros del tribunal, ¿no? Entonces, muchas veces se discute y se ve prioridades, urgencias, ¿no? Entonces, esto que estamos comentando, podría ser objeto de esa evaluación. Sí, por supuesto, claro. Pero no es algo que esté, digamos, en agenda en lo inmediato. Bueno, hay una preocupación de todos los miembros del tribunal de resolver este conflicto, ¿no? Digamos, hay una vocación de pacificar. Esta es una situación, digamos... Y mientras tanto, bueno, no sé si puedes pronunciarte sobre eso o no, sobre qué debe ocurrir con la Junta Nacional de Justicia. Es decir, hay dos integrantes cuya inhabilitación ha sido restituida, de hecho no están participando. Los dos suplentes inmediatos, que eran los señores Siles y la señora Rosell, han dicho que ellos no quieren ocupar esas plazas. Hoy día también Jaime de la Puente, que era el último que quedaba de los suplentes, que no superaba la edad crítica, ha dicho que él tampoco. Y entonces entiendo que hay un problema de quórum, ¿no? Bueno, sí, no me voy a pronunciar sobre esa problemática, pero sí de algo que tiene que ver con mi voto singular. Y es que al momento de adoptar una decisión, un tribunal como el nuestro, como cualquier otro, particular de justicia constitucional, hay que prever las consecuencias de las decisiones, ¿no? El principio de previsión de consecuencias, ¿no? Entonces, yo he sostenido, lo he dicho claramente en el voto singular, ¿cuál era la urgencia? ¿No? Realmente, o sea, la urgencia estaba al otro lado. ¿Por qué no podíamos tomarnos el tiempo suficiente para tomar una decisión de fondo? Miremos ahora, en perspectiva, las consecuencias que se están generando de esta situación. Entiendo que parte de la argumentación de la mayoría era que no era admisible que personas, Arce y, Tello y Vázquez, ¿no es cierto? Sí. Estuviesen tomando decisiones importantes sobre el sistema de justicia en una situación tan precaria, ¿no? La de que un amparo los había restituido. Eso está en la argumentación. Claro, eso está en la argumentación, pero precisamente ellos han recurrido a la justicia constitucional considerando que su destitución y su inhabilitación es inconstitucional. Reciben una medida cautelar, no están actuando irregularmente, ¿no? Han recurrido a la justicia y con ese pronunciamiento de la justicia están ejerciendo sus funciones. Tampoco es una situación, digamos, irregular de ninguna manera, ¿no? Sobre esta iniciativa que ya se discutió hoy en la Comisión de Constitución del Congreso, del Defensor del Pueblo, para que aquellos candidatos
que aprobaron el examen, pero no fueron incluidos en la lista de, digamos, titulares y suplentes para ingresar o formar parte de la Junta Nacional de Justicia, ¿tampoco puedes pronunciarte? No, está bien, yo entiendo si es que es así. Lo entiendes muy bien. Lo entiendo, porque eso podría ser algo que llegaría a la atención del Tribunal Constitucional y entonces mal harías en adelantar opinión. Sí, gracias por la comprensión. No, es que no me queda claro cuáles son las cosas que finalmente llegarán a bueno, manos mira, de... es hipotético, pero es posible y mejor mantener la máxima neutralidad, ¿no? Es razonable. Finalmente, tanto la señora Inés Tello, que ya presentó un recurso para anular la resolución del Tribunal Constitucional, como el señor Aldo Vázquez, que evalúa presentar un recurso similar, bueno, tienen esa pretensión. Ese es un recurso para que el TC anule lo que el TC decidió, es decir, recurren ante ustedes por algo que resolvieron ustedes. Ese es el... Sí, claro. Ya, suele ocurrir, digamos, que se plantean recursos de nulidad o de aclaración contra decisiones del Tribunal Constitucional. Realmente no es muy frecuente, ¿no? Tampoco me voy a pronunciar sobre eso, pero digamos, esa es una materia tremendamente restrictiva en el tribunal en general. ¿No? ¿En qué sentido tremendamente restrictiva? Es decir, por la ley orgánica... Acotada. Sí. Por la ley, por el Código Procesal Constitucional, en realidad las sentencias del tribunal no son objeto de revisión, de apelación, ¿no? Salvo sean cuestiones de mínimo procedimental, ¿no? Pero sobre el fondo, digamos, realmente es muy difícil. Ha ocurrido en contadas ocasiones en la historia del tribunal, ¿no? Ahora, yo pienso que la decisión, digamos, no la comparto, ¿no? Pero también reconozco que hay esta rigidez procesal. ¿Sí? Digamos, no discutes la ejecución de la decisión del tribunal. No la discuto, claro, hay recursos que se pueden seguir agotando en las instancias internacionales, etcétera, ¿no? Pero, digamos, pero no sostienes que tiene que cumplirse. Bueno, sí, por supuesto. Ok. Pues muy bien, vamos a seguir conversando seguramente próximamente con el magistrado Manuel Monteagudo del Tribunal Constitucional, a quien le agradecemos que nos haya acompañado esta noche aquí en N Portada.